solo viene a hacer lo que tú me has encomendado, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, aprovechando que estás de pie, para no variar, te invito a que vayas al Salmo 23. Leíamos un salmo al principio para adorar a nuestro Dios y en alguno de los cantos cantábamos el Salmo 91, que es hermoso, es tremendo ese salmo. ¿Ya lo tienen? 23. Amén. Amén. Dice así la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta ahí la palabra del Señor, ya hemos orado. Te invito a que tomes tu lugar, hermano. Como pueden darse cuenta, hoy nuestra prédica está basada sobre el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos por cristianos y no cristianos. Este salmo está considerado como una joya dentro de la literatura universal y como una joya dentro de la literatura bíblica. Para nosotros realmente es un tesoro que tenemos. Algo invaluable. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. A través de este salmo vamos a obtener mucho conocimiento, una lección de vida que es increíble, es maravillosa, porque viene de parte de Dios. Este salmo siempre ha tenido un encanto a través desde que se escribió, a través de estos últimos tiempos. Este salmo es leído no solamente en muchos eventos, en bodas, en bautizos, cuando la gente está pasando a la vida eterna, cuando va a morir, porque sea más claro, se lee en muchas ocasiones. Este salmo es tan maravilloso que en él hemos encontrado aliento y confianza. Voy a mencionar el contexto de este salmo del 23, que está entre el 22 y el 24, ¿verdad? Pero eso es lógico, ¿no? Pero ¿por qué? En el 22 es un salmo mesiánico, donde David narra exactamente todo lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Todo lo que padeció está descrito en el Salmo 22. Y en el 24, ahí ya vemos a un Cristo triunfador, a un Cristo que está en gloria, ¿verdad? Sin esos dos salmos, el Salmo 23 no podría estar ahí, no podríamos encontrar de lo que nos va a hablar, de esos pastos, de esas aguas de reposo. No sería posible si Jesucristo no hubiera dado su vida por nosotros. Ese sería el contexto de este salmo. Y en cuanto a la composición del salmo, nos vamos a dar cuenta que se centra en dos metáforas: en la metáfora del pastor y en la metáfora del anfitrión. Y nos vamos a ir dando cuenta a través de cómo vaya avanzando la predicación, que tiene muchas cosas similares en común, así muy parecidas. ¿Sí va quedando claro, hermanos? Sí. Bueno, en los versos del 1 al 4 nos vamos a dar cuenta
perdón. Del 1 al 3, perdón, es en la vida presente donde toda necesidad material es suplida por nuestro pastor. En los versos en el verso 4, ahí podemos encontrar el paso por la muerte, donde su compañía nos va a librar de todo temor. Y en el versículo del 5 al 6, ahí vamos a encontrar el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Nuestro salmo comienza así, comienza David diciendo: Jehová es mi pastor. Podemos darnos cuenta ahí que David comienza llamando a su pastor por su nombre. No dice Dios es mi pastor, dice Jehová es mi pastor. ¿Por qué será? Porque en aquellos tiempos y en el presente, la gente siempre se ha inventado 1000 pastores, 1000 diosesillos. Por ejemplo, los egipcios, no solamente ellos, pero voy a mencionar a los egipcios, tenían 365 dioses, uno para cada día, para no quedarle mal a ninguno de ellos, ¿verdad? Que dioses que no tenían ningún poder. Por ejemplo, en Puebla también hay 365 iglesias, una para cada día. San Cayetano, San Tiburcio, de todo le pone la gente, ¿verdad? Se los inventan. Y por eso David dice: Jehová es mi pastor. Comienza poniéndolo por sobre todos esos dioses. Eso es lo que da a entender David. Jehová, el Dios de dioses, ¿verdad? El Rey de reyes y Señor de señores. Él es mi pastor. Vamos a explicar cuál era el oficio de pastor. ¿Qué hacía un pastor o qué hace, verdad? Con sus ovejas les da alimento, les da protección, les da cuidado. Si se enferman las sana, las cura. Provee de todo el pastor, ¿verdad? A través de esta lección vamos a encontrar por lo menos ahí 12. Se me fue la palabra, pero ahorita rápidamente el Espíritu Santo la va a traer a mi mente. 12 testimonios de fe. Cada punto que vamos a tocar es un testimonio, es una declaración de fe. Es muy diferente a estas declaraciones a las que se hacen en algunas iglesias, ¿verdad? Que yo declaro y no. Son totalmente distintas. David nos va a enseñar cómo él ponía su fe en Dios completamente, tenía tanta confianza que nos vamos a dar cuenta cómo David habla con mucha seguridad, ¿verdad? No titubea, no hay temor en él. Dice: Jehová es mi pastor. No era su pastor, por ejemplo, Moisés, Abraham, ¿verdad? Sino Dios mismo. Decía: Jehová es mi pastor. Fíjense qué pastor tan poderoso, ¿verdad? No es cualquier pastor. Él sabía que lo iba a proveer de todo lo necesario. Y podemos encontrar aquí también la experiencia de David como pastor. ¿Sí recuerdan que David era un pastorcito antes de haber sido rey, verdad? Sí, sí. Entonces él sabía exactamente lo que un pastor hace por sus ovejas. Él lo entendía perfectamente. No lo busquen, voy a leer Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 34 al 37. Aquí vamos a encontrar a David ante Saúl, ante el rey Saúl, y fíjense lo que les dice. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, se refería a Goliat, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Sí podemos darnos cuenta ahí, ¿verdad? Que David sabía. Él lo había vivido.
cómo había salvado varias veces a sus corderitos del enemigo, ¿verdad? Pero notemos también que David ahora está asumiendo el papel de oveja. Ahora ya nos pone como pastor, ahora está asumiendo el papel de oveja y está reconociendo que necesita un pastor, ¿verdad? Y que dice: Jehová es mi pastor. Ya hemos mencionado cómo se refiere él por su nombre: Jehová, Dios es mi pastor. Voy a repetir esto porque lo tenemos que grabar en nuestras mentes. Esto es un arma muy poderosa que Dios nos da, esta palabra. Jehová es mi pastor, que no se te olvide. Y comienza diciendo que era el que no le iba a fallar, que era que con él no le iba a faltar nada, ¿verdad? Es interesante ver con qué confianza David se refiere así a Dios como su pastor. Así es como cada uno de nosotros debemos de dirigirnos a Dios, con esa confianza, al menos que no lo sea. Continúa el Salmo diciendo: nada me faltará. Cuando leemos este Salmo, no sé si a ustedes les pasó, pero yo antes no lo entendía muy bien, y hasta la fecha, porque es muy profundo. Cuando escuchamos este Salmo, de lo primerito que agarramos así, y agarramos esa frase, ¿verdad?, que dice: nada me faltará, y a veces lo confundimos, pensando que el Señor nos va a dar lo que a mí se me antoje. No, no es así. Dice: nada me faltará. Cuando algo le está faltando a las personas, o sea, como que nuestra lógica humana, no concuerda con la lógica de Dios, ¿verdad? Y dicen, incluso entre cristianos, pues aquí la palabra dice que nada me faltará, y nada es nada, y a mí me falta. Yo no tengo casa, ando rentando, este carro ya está muy viejo, yo necesito un carro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llegan a pensar ellos: la Biblia miente. No es así como dice aquí. Nosotros, como verdaderas ovejas del Señor, ¿qué pensamos? ¿Que miente la Biblia o no? No, verdad, es imposible. No hay error en la Biblia. Entonces eso lo descartamos. Hay una segunda posibilidad: o Jehová no es pastor de esa oveja, o se siente oveja. ¿Sí me explico? Tal vez no sea su pastor, por eso le faltan muchas cosas. O tal vez, a veces pensamos que lo que me hace falta realmente no me hace falta. Yo estoy pensando que lo necesito, que me hace falta, pero Dios dice: no te hace falta, hijo, por eso no te lo doy. ¿Sí me explico? O tal vez sí lo necesitas, y si lo necesitas y realmente Jehová, Dios es tu pastor, te lo va a dar, pero a tu tiempo, no cuando tú quieras. Tal vez esté probando tu fe, ¿verdad? Tal vez quiere que aprendas a ser paciente. No va a ser cuando tú quieras. Nosotros no somos nadie para exigirle a Dios. Si realmente lo necesitamos, Dios nos lo va a dar, va a proveer a su tiempo. Las ovejitas, bueno, yo me preguntaba, ¿por qué Dios no nos pone como tigres o unas panteras? ¿Verdad que no? Sino como ovejas. ¿Por qué? Porque una ovejita es un animal muy despistado, no sabe defenderse, no sabe guiarse sola por la vida. Podemos ver rebaños de caballos, de manadas de perros, de lo que ustedes quieran, sin pastor, pero dejen a un rebaño de ovejas, ¿y qué le va a pasar? El enemigo se los come, en este caso serían los falsos pastores, ¿verdad? Esta gente, los maestros fraudulentos que el Señor los pone. El mundo, como lobos rapaces, los describe nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos ovejitas que necesitamos ser guiados por nuestro pastor. Vamos a ver a lo largo de este salmo la provisión divina. Fíjese todo lo que incluye cosas muy variadas, como el alimento, la bebida, lo físico, lo material, ¿verdad? Incluye descanso,
protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo y felicidad. Si notamos cómo todas las cosas materiales, pero principalmente las espirituales. De eso es de que nos está proveyendo Dios. David sabía muy bien que el hombre tiene necesidades más profundas, no solamente las materiales. ¿Sí recuerdan la predicación del afán y la ansiedad? Donde el Señor nos dice, no te preocupes. Ahí sí son promesas que nos aclaraba el pastor Nicolás. Porque nada te va a faltar, o sea, todo lo que necesites el Señor te lo va a dar: zapatitos, comidita, tu casita, lo que vayamos necesitando. No nos va a dejar sin eso. Pero también dice ahí al final de ese versículo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Verdad? Si no, va a ser imposible que sea nuestro pastor. Miren, hoy en el presente que estamos viviendo hay muchos hermanos por ahí que andan desesperados, desconsolados, andan perdidos. ¿Por qué les estará pasando eso? No tienen paz. Ellos no han entendido que la única forma de tener vida en plenitud es volviéndose a Cristo Jesús. Pablo decía en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esas sí son promesas, ¿verdad? Pero debemos estar en paz con Él, en obediencia, en santidad. Estas palabras las tenemos que grabar, hermanos, cuando estemos en una situación así, no importa si sea espiritual, sentimental, de salud. Tenemos que aprender a decir con fe, con confianza: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo continúa diciendo: en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Miren, ahí también nuestra lógica como que no cuadra. ¿Para qué es el pasto? Para comer, ¿no? Pastar. Para las ovejitas, ¿verdad? Pastar. Ajá. Y aquí dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. No dice que me va a llevar a comer, ¿verdad? ¿Por qué dirá así? Porque acuérdense que estábamos viendo que es espiritual el asunto. ¿Qué es lo primero que Jesucristo nos da cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, como mi pastor? ¿Verdad? ¿Qué es paz? Es paz a nuestra alma, la tranquilidad, el gozo, la dicha, la felicidad, que ya ese problemilla así, por muy grande que sea, ya no me roba mi paz, estoy tranquilo. Por eso dice así el Salmo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. No son cualquier pastos. Ahora, ¿en dónde encontramos esos pastos? En la Biblia. Aquí está nuestro alimento espiritual. ¿Verdad que esa palabra viva es la que nos da lo que necesitamos? También esto a muchas personas no les cuadra porque, por ejemplo, donde vivía el Señor Jesús, en el Medio Oriente, en el desierto se hace por uno para allá nada, para acá nada, para donde voltees no hay vegetación. ¿Y por qué dice aquí: en lugares de dedicados pastos me hará descansar? Acuérdense que nuestro destino final es en el cielo. Ahí sí vamos a encontrar esos pastos, ¿verdad? Pero mientras aquí también en esta vida los vamos a encontrar. En esos desiertos sucede algo maravilloso. Por ejemplo, están las rocas así, y durante la noche, ya ven que cae el sereno en la mañanita, esas gotitas se resbalan así sobre la piedra y va cayendo así en las orillitas, y ahí nace el pasto. Y nacen unos pastitos así más o menos de esta medida. Entonces el pastor los va guiando, ¿verdad? Los va guiando a sus ovejitas, y van comiendo aquí de poquito acá, de poquito allá. Tienen unos rebaños preciosos, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. Dios sabe cómo obra. A veces nosotros no entendemos eso. Dice: Señor, pues estoy en un desierto. No te preocupes, dice el Señor, yo estaré contigo, nada te faltará. Continúa diciendo nuestro hermoso salmo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí también, ¿verdad? Me pastoreará, me va a llevar a tomar esas aguas que necesito, o me va a pastorear
junto a esas aguas de reposo. No son cualquier tipo de agua, es agua pura. Miren, a lo largo de toda su peregrinación, el pueblo que salió libre de Egipto anduvo ahí 40 años y no les hizo falta nada. Ahí podemos ver de qué manera tan poderosa obra Dios, ¿no? Cuando se empezaban a quejar, ¿de dónde venía el pan? Del cielo, ¿verdad? Empezaba a caer así el pan, así literal. Y cuando dice que la palabra, cuando se despertaron y empezaron a ver para allá, ¿qué es eso? Dijeron, ¿no? Eso es lo que significa el maná. ¿Qué es eso? Que era el pan. Sería un pan delicioso, me imagino, ¿no? Completo, con todo lo que necesitaba el pueblo para satisfacer sus necesidades. Y también les daba agua, ¿verdad? Pero esa agua, ¿de dónde salía? De una roca, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Una cosa increíble, es un agua especial la que nos da el Señor. También esas aguas las vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor. ¿Si se recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Dice y decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad que así dice la palabra? Eso nos debe de llenar de confianza, de paz, de tranquilidad. Eso no va a permitir que venga el enemigo y me quiera estropear tan fácilmente. Nunca vamos a poder descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos su sed, y para eso es necesario escuchar y atender la voz ¿de quién? Dios. De Jesucristo, de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús también decía, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dicen. Eso es lo que dan las aguas y esos pastos que el Señor nos promete, pero eso lo encontramos en la Biblia. Si no recurrimos a nuestro alimento diario, ¿cómo vamos a estar? ¿Verdad? A veces, no lo digo por nadie, hay personas que se acaba el culto, llegan a su casa y dejan la Biblia allí, un mueble ahí, o de hecho a veces la dejan en el coche para que no se les olvide el domingo, pero entre semana tristemente no la leen. Un hermano me platicaba en un tiempo, no me puso un ejemplo, que dentro de nosotros, dijo, tenemos dos animales, uno espiritual y uno carnal, ¿no? Entonces, la gente siempre alimenta al carnal, le echa televisión, le echa Face, en el teléfono no se les despega, pero ¿cuántas veces en el día acudieron a la Biblia? Como al teléfono, como al Face. Digo, yo respeto eso, pero yo no soy aficionado a las redes sociales. Entonces, no están recibiendo su alimento diario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a estar? El espíritu se debilita y el carnal está bien fuerte, gordote así, ¿verdad? Van a tener sed, van a tener hambre. Hoy en día también vemos a muchos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. Y en este caso, ¿cuál será el problema? ¿Será que nuestro Señor Jesucristo esté fallando? No, ¿verdad? La culpa es de los creyentes. La abeja se aleja de la comunión con Él. Y no es extraño que se pierda nuestro descanso cuando andamos correteando de aquí para allá, cuando andamos coqueteando el pecado X, ¿verdad? La única forma de recuperar la paz perdida, vuelvo a repetir, es volviéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Si lo hemos desatendido, en una ocasión cantábamos un canto que dice que ha desatendido al Espíritu Santo, ¿verdad? No lo clamamos a diario, no lo buscamos. Entonces eso va a pasar, pero hay remedio, nos volvemos a nuestro pastor, ¿verdad? Dicen que otra característica de las ovejas es que no escuchan muy bien a tantos metros. Entonces, ¿cómo se guían? Digo, sí dije no ven, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se guían? Pues por el oído.
Ven que el pastor llevaba su vara y su callado y en la punta llevaba unas, ahorita vamos a explicar eso, llevaba unas campanitas ahí que hacían ruido, ¿no? Entonces la oveja se guía por escuchar, y en este caso nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Continúa el Salmo diciendo: confortará mi alma. La idea cuando dice confortar es que quiere decir restaurará mi alma. Si decía así, David, ¿qué había pasado antes de ser restaurado? Si la está restaurando, estaba destruida, ¿verdad? ¿Qué es lo que destruye un alma? El pecado, el alejarse de Dios. Eso es lo que nos va destruyendo y destruye el alma y destruye el físico también. Por eso dice: confortará mi alma o reparará mis fuerzas. Todos nosotros hemos pasado alguna vez esas situaciones, ¿verdad? Que nos alejamos y empezamos a decaer y nuestra alma se va destruyendo. Pero tenemos el remedio aquí en la palabra. Voy a leer Isaías capítulo 40, versos del 29 al 31. Si gustan, apunten el verso. Y Isaías lo describe de una manera casi como profética, así muy profunda la palabra. Pongan atención como dice, miren. Dice Isaías: Él da esfuerzo, refiriéndose a Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una palabra tremenda, ¿verdad? Que nos infunde mucho aliento, muchas fuerzas. Yo venía un poco cansado hoy en la mañana, que cuando se sube uno al metro, como que empieza a pesar ahí el párpado, ¿verdad? Pero ya llegando aquí, esas fuerzas las recobra uno, se me olvida todo cansancio, toda molestia ahí que quiera impedir que sueltemos la palabra de Dios gozosos, que le cantemos con alegría, ¿no? ¿De dónde vienen esas fuerzas? Vienen directamente de Dios. Ya cuando nos paramos aquí se nos olvida todo, y mi intención es que ustedes se gocen también, ¿verdad? Que esa palabra sea sustanciosa para cada uno de ustedes. Ese esfuerzo lo da Dios, esas fuerzas las da Dios. No importa cuál sea nuestra situación, si acudimos a Él, Dios nos va a dar respuesta. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque no solo necesitamos que el Señor nos alimente. Tristemente, pecamos, todos pecamos. El que diga que no, ante un mal pensamiento, lo corrijamos al instante, pero pecamos. ¿Y qué pasa? Necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez. Para no variar, voy a poner de ejemplo a David, ¿verdad? Que David, lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Que tuvo errores muy grandes, pecados muy grandes. Pero también lo vemos en el Salmo 32 y en el 51, acudiendo a Dios arrepentido, confesando sus pecados. Dios lo conocía y sabía que se estaba arrepintiendo sinceramente. ¿Y qué pasaba? Dios lo perdonó, ¿verdad? Era restaurado. Por eso dice, confortará mi alma. David fue confortado, restaurado una y otra vez, confortado. Sí, eso también puede suceder con nosotros si lo hacemos correctamente. Voy a poner otro ejemplo más. Si recuerdan a Pedro cuando el Señor Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, Pedro. Y Pedro dijo: no, Señor, que yo por ti doy la vida, ¿verdad? Después el Señor Jesús fue arrestado. Pedro recordó, ya lo había negado 3 veces. Y ahí en el patio donde estaban, en la casa del sumo sacerdote, se cruzaron las miradas de Jesús con Pedro. La mirada de Jesús no era de reproche, era una mirada tierna, diciéndole: yo te perdono, hijo, porque el Señor también le había dicho: voy a orar por ti para que tu fe no decaiga. Cuando el Señor resucitó, tuvo un interés especial en que avísenle a Pedro, luego mandaron, vayan a avisarle a Pedrito.
Y luego Pedro se encuentra con el Señor Jesús así frente a frente. El Señor le da 3 oportunidades para que se arrepienta. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Le vuelve a preguntar, le dice: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, le dijo, tú sabes que te amo. Y ahí podemos darnos cuenta cómo Pedro fue restaurado, ¿verdad? Fue restaurada su alma. El Señor le dio una oportunidad para que se arrepintiera. No, esto nos deja una lección. Por ejemplo, cuando el enemigo gana ventaja sobre nosotros y nos quiere avergonzar, y él nos dice: ya ves, eres un hipócrita, ¿así vas a ir a la iglesia? Estuviste mintiendo, pecando, no sé, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el enemigo, que le hagamos caso a él. Pero debemos hacer lo que Pedro hizo, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y no darle lugar a Satanás, porque entre más pasa el tiempo, va a ser mucho más difícil que seamos restaurados. Si amamos al Señor realmente, tenemos que hacer lo que los ejemplos que hemos puesto, como a David y como a Pedro, ¿verdad? El Señor restaurará nuestra alma, dice. Él siempre está intercediendo por nosotros. Si recuerdan, hijitos míos, no pequen, pero si pecan, tenemos a un abogado que se llama Jesucristo. Le pedimos perdón y que intercede por nosotros y el milagro sucede. Continúa diciendo nuestro salmo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando la palabra dice me guiará, quiere decir que David estaba reconociendo que necesitaba ser guiado. Señor, yo no puedo conducirme por mí mismo. David tomó decisiones que trajeron graves consecuencias, como también lo hemos hecho nosotros algunas veces, ¿verdad? Entonces también nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ser guiados por Dios. Señor, yo te necesito como mi pastor, quiero que tú me guíes, quiero que tú me alimentes, quiero que tú me cuides. Necesitamos ser guiados por sendas de justicia. También debemos de notar que al tratarse de creyentes, estas sendas adquieren un sentido moral, por eso son descritas como de justicia. Debemos entender con ello que el camino por el que el Señor nos va a llevar siempre son caminos de rectitud moral. Sí, entendemos lo que es eso, ¿verdad? Y dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Su naturaleza es que Dios es amor. Y la palabra continúa diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte. Notemos esa palabra ahí, sombra de muerte, ¿verdad? Aquí esta palabra nos da aliento, por ejemplo, cuando estemos en una situación peligrosa, no sé, en un asalto. Yo he vivido muchas situaciones muy peligrosas desde antes que yo conociera la palabra, pero sentía yo la presencia de Dios, que algo me cuidaba, que algo me daba valor, que algo me estaba ayudando a pasar esa sombra de muerte. ¿Quién era? Era Dios mismo, porque ya tenía un llamado para nosotros, para todos los que estamos aquí. El Señor ya nos estaba llamando, ya nos estaba protegiendo. Entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, también se refiere a cuando vayamos a pasar nuestro destino final. Durante nuestra muerte, Él va a estar ahí con nosotros. Hasta en eso, fíjense cómo es el cuidado es completo en esta vida, y cuando pasemos a la otra vida, y aún allá va a estar con nosotros. Él nos va a cuidar de esos animales salvajes, de esos ladrones que muchas veces roban el alma,
que matan el alma, los pseudopastores, ¿verdad? Que enseñan puras barbaridades, no enseñan la verdad, nos pueden llevarnos a una muerte espiritual. Pero decía Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestro pastor ha demostrado cuánto nos ama, ¿verdad? Que Jesús decía, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Y si dio su vida o no? ¿Verdad que sí? Pero Él está vivo. Algún día tenemos que mirar cara a cara a la muerte, pero esto no nos no nos debe de causar ningún temor, porque la palabra dice que es como una sombra, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando está el sol así en todo su esplendor en el día maravilloso, así el día, y se pone una nube ahí en la ventana. No vemos al sol, pero sabemos que detrás de esa nubecita está ese hermoso sol, ¿verdad? Pues así es la muerte, es solamente una sombra. Vamos a pasar por ese proceso, pero nosotros tenemos la seguridad como ovejas de Dios, que el Señor nos va a estar recibiendo ahí. Hijo mío, adelante, pasa el gozo de tu Señor. Esa es una garantía que el Señor Jesús nos da. Entonces no debemos de y continúa diciendo, no temeré mal alguno. Muchas veces alguien ha dicho por ahí que los peores males de la vida son los que no existen, excepto en nuestra imaginación. La gente a veces infunde sus propios temores con cosas que en realidad no valen la pena. Por ejemplo, empiezan a decir, ¿y si me enfermo? ¿Y si me quedo sin trabajo? Ya van a empezar los niños, los jóvenes ya salieron de la prepa, ya van a ir a la universidad. ¿Y cómo le voy a hacer con los pasajes, colegiaturas, etcétera, etcétera? Y ya se atemorizaron ahí. ¿Y qué es lo que causa ese temor? Nos está robando nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque no estamos creyendo esta palabra que dice, no temeré mal alguno. Así es que todo eso debemos desecharlo en el nombre de Jesús. Y acuérdate, la palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya sea que miramos al presente o hacia el futuro, nunca debemos olvidar que el Señor Jesús nos ama y nos cuida, y esto hará desvanecerse todo temor. El Señor Jesús decía en 1 de Juan capítulo 4 verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, el perfecto amor. Y dice la palabra, porque tú estarás conmigo. Esta razón que encontramos aquí es poderosísima. Aquí vamos a notar un cambio de pronombre. Hasta ese momento el salmista ha hablado del Señor en tercera persona, Él. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de sombra de muerte, el salmista utiliza la segunda persona, tú. Veíamos anteriormente, ¿verdad?, que el pastor va adelante siempre con la vara y el cayado. Pero ahora dice el salmista, porque tú no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya el Señor va a estar aquí con nosotros, tomándonos de la mano o abrazándonos, no sé, ¿verdad?, para atravesar ese proceso. Así que esa razón es muy poderosa y echa fuera todo temor, porque Dios mismo es el que va a estar con nosotros. Cuando algún ser querido parte, nosotros quisiéramos irnos con él. No hemos visto personas en los entierros que se quieren aventar ahí en las tumbas. Es una cosa muy triste porque no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos de hermanos que han fallecido, pero que no se van solos y que el Señor estuvo con ellos en esos momentos. Porque tú estarás conmigo, dice la palabra. La única razón válida para no temer a la muerte y a las dificultades que puedan surgir en nuestro caminar por esta vida se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros. Él tiene todos los recursos necesarios y está a nuestro lado. Además, Él mismo ya ha pasado por este camino. Jesús murió, ¿verdad? Él sabe todo lo que es ese proceso.
y no estuvo solo tampoco, estuvo su Padre con él. Así Él estará con nosotros. Y dice la palabra: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado es una herramienta que hasta la fecha todavía la usan, en mis ranchos la usan. Es una vara larga y en la punta tenía así como un bastoncito, tiene, ¿verdad? Entonces ese garrote, esa vara grande, es para defender al ganado, ¿verdad? Se acerca una fiera y órale, la tunde uno ahí. Entonces, el ganchito ese, es cuando cae una oveja en una mujer o algo así, es para jalarla. O cuando se quiere ir para allá, vente para acá. Entonces, la vara y el callado sirve para proteger al ganado, pero también sirve para disciplinar. Nosotros éramos muy pequeños pero me acuerdo que ya íbamos a cuidar al ganado. Cuando un animal se quería ir a campos ajenos, los regresábamos a piedrazos. Pequeños, pero o sea, ya le pegábamos a los toros. ¿Para qué? Para que no hicieran daño. O con la honda, ¿verdad? No es el callado, pero sirve para lo mismo, para disciplinar al ganado. Y los toros van entendiendo. A veces ya cuando están adiestrados así, con un solo grito, alta, les dice uno y solito se regresa el animal. Entonces, en este caso la vara y el callado era para darle protección y para darle disciplina a las ovejitas. Y la disciplina a veces es muy desagradable, incluso para los hermanos. No nos gusta que Dios nos corrija, o incluso a veces menos que el pastor los corrija, que le diga: hermano, estás mal en esto, corrígete, andas mal. No le gusta mucho, no generalizo, pero a muchos hermanos no les gusta la disciplina. El más leve golpe ahí los molesta. No, ya no voy a ir, me regañó el pastor. ¿Él quién es? ¿Verdad? Pues es Dios usando a ese hermano es más, no necesita a veces ser el pastor, puede ser cualquier hermano, ¿verdad? Si alguien ve a un hermano haciendo algo indebido, si lo ama, le va a llamar la atención, lo va a disciplinar con la palabra, por amor, no por avergonzarlo o humillarlo, ¿verdad? Hermano, andas mal, te lo va a decir porque te ama, y más vale que escuchemos la disciplina. Es Dios usando a esa persona, la vara y el callado, que sería la palabra. Entonces incluye disciplina y incluye protección, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria la disciplina? Porque todo cristiano debe de ser probado. ¿Qué clase de cristiano es alguien que no supera las pruebas? No la tentación, es las pruebas. Cristianos irresponsables, con la fe por los suelos, son fluctuantes. A veces andan muy animados, a veces muy tristes, apagados. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de pasar estas pruebas. La disciplina es muy importante. Por eso dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es el aliento? Cuando estoy desanimado, triste, agobiado, Dios viene y me da ese aliento a través de su palabra. Bueno, vamos a pasar a la figura del anfitrión. En el verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí. En este punto del Salmo nos encontramos con un cambio de metáfora. Para David, Dios era mucho más que su pastor, y a continuación pasa a describirlo como un anfitrión que ha preparado un espléndido banquete, al que el salmista es invitado como huésped. Miren, esto nos debe de llenar de gozo, de todo lo que ustedes quieran. Va a ser Dios mismo, nuestro anfitrión, quien adereza mesa delante de nosotros. Aderezas mesa delante de mí. En aquellos tiempos del Señor Jesús, y tal vez todavía sigan esas costumbres ahí, cuando se recibía al huésped, era algo como, hacían como casi un ritual, O sea, el huésped era recibido con mucho gozo, se le aderezaba, se le preparaba un banquete especial. Por ejemplo, cuando regresó el hijo pródigo, ¿verdad? La gente, o Lot, Abraham, mataban al güey más gordo para el invitado. No sé nada, pues tráete
el animalito más flaquito, no lo mejor para el huésped. Pongan atención, esto es lo que el Señor va a hacer con nosotros. La hospitalidad es muy, muy importante. Además, el huésped gozaba, lo que estábamos mencionando, de protección. Cuando el huésped llegaba, recibía un trato muy especial. Por ejemplo, vamos a recordar al Señor Jesús cuando fue a la casa de Lázaro, de Marta y de María, ¿verdad? Salió María, pasaban al huésped y lo sentaban y le daban agüita para que se lavara sus manos y lavara sus piecitos. Y María sacó un frasco de un ungüento muy caro, dice la Biblia, era algo muy especial de nardo, y lo derramó sobre sus piecitos y los enjugó con sus cabellos. Así trataban o tratan esas personas al huésped. Así es que les brindaban protección, abrigo, comida. Se asemeja a lo que hacía el pastor, ¿verdad? Y Dios no va a hacer esto con nosotros porque seamos muy buenos o tuve muy buena obra, no, sino por su misericordia. Por su misericordia es que Dios va a hacer esto con nosotros. Porque acuérdense que nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos en el pecado. Pero ahora somos sus huéspedes por su misericordia. Y nos va a dar un trato que en realidad no lo merecemos. 19:23. Voy a poner un ejemplo de la misericordia de Dios. ¿Sí recuerdan a este hombre que se llamaba Mefiboset, un nieto del rey Saúl? En ese tiempo los reyes, cuando alguien iba a tomar el reinado, si quedaba algún sobreviviente iban y lo mataban, a toda la familia, que no quedara nadie. Pero en este caso Mefiboset era nieto de Saúl. Él había huido y se fue a un lugar que se llamaba Lodebar, un lugar horrible donde se concentraban los peores asesinos, los peores delincuentes. Ahí se iban a esconder. Pero David sabía lo que era la misericordia porque él había recibido de parte de Dios también y lo manda a traer. Y aquel pues venía muy temeroso, no, segurito me va a volar la cabeza, ¿no? Porque mi padre, mi abuelo era su peor enemigo. Pero sorpresa, cuando llega, el rey David lo recibe así con mucha misericordia y le entrega todas las propiedades que eran de su papá. Le da ropa, vestido, tierras, etcétera, etcétera, que aquel no se la creía. Ahora, ¿por qué lo hizo David? Por misericordia. Por eso vamos a ser recibidos nosotros allá. Por eso se nos va a preparar ese banquete, por la misericordia de Dios. Durante ese banquete va a haber comunión, va a haber celebración y va a haber este banquete. Y ese banquete, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? ¿Quién lo va a estar dirigiendo ahí? Dios. El Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. Le hace falta vino a Yolanda, atiéndala, ¿verdad? Así dice que ahí, así dice que va a ser nuestro mismo Señor Jesucristo el que va a estar dirigiendo ese asunto ahí. Por eso dice: aderezas mesa delante de mí. Y sobre la mesa podremos ver todas las bendiciones espirituales que Él compró para nosotros por su propia sangre. Y en cierto sentido podríamos decir que la mesa ilustra todo lo que Cristo es para nosotros. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice Pablo en el libro de Efesios. Son tremendas bendiciones que a veces no las captamos, que a veces no las entendemos, pero aquí están a nuestro alcance, que es lo que tienes que hacer, recurrir a ellas. Y dice el Salmo: unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite sugiere frescura y plenitud, sugiere permanencia también. ¿Cuántos de ustedes han sido ungidos o tienen la unción del Espíritu Santo? Amén. Todos, ¿verdad? Porque dice Juan que todos ya hemos recibido la unción y esa unción permanece en nosotros. No necesitamos que nadie venga: hermano, páseme la unción, usted que es apóstol, ¿verdad? No, dice el Señor que ya tenemos la unción y esa unción es permanente en nosotros. Por eso dice: unges mi cabeza con aceite. Ya hemos sido ungidos.
y la presencia del Espíritu Santo permanece en nosotros. Es lo que nos hace temblar, ¿verdad? Cuando, a mí no me gusta llorar, hermanos, pero a veces no puede uno contener la presencia de Dios. Estamos leyendo el Salmo y nos estamos gozando, y el alma se está gozando, se está limpiando, está sacando todo lo que no sirve para nosotros. Y dice, mi copa está rebosando. Eso quiere decir que Dios da, pero en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando Dios da, así da en abundancia. No anda con cosas pequeñas ahí. Mi copa está rebosando. ¿De qué rebosa tu copa? De salud, de paz, de tranquilidad, de amor unos por otros. De todo eso debe de rebosar nuestras copas, de todas las bendiciones. A eso vino el Señor Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Esto lo debemos de tomar muy en cuenta, porque para que esto sucediera, el Señor Jesús sufrió mucho, padeció mucho, si no, no fuera posible. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Cuando se acababa la fiesta, el huésped tenía que proseguir, ¿verdad? Ya se acabó la fiesta, ya te atendí muy bien, pues adelante. Pero aquí el Señor no nos deja, solo nos sigue conduciendo y nos da dos armas muy fuertes, una escolta ahí de dos personas, que son el bien y la misericordia. ¿Qué entendemos con eso? Que nosotros tenemos que aprender a hacer el bien también. Todo lo que Dios hace por nosotros, también tú hazlo por tu prójimo. Y lo que hizo David con Mefiboset, ¿verdad? Un acto de misericordia. ¿De dónde aprendió eso David? Pues de Dios, de su pastor. Eso es lo que nos debe de seguir todos los días, dice la palabra. A veces cuesta, sí, porque no lo hemos entendido bien, pero cuando lo vamos practicando, hasta que ya llegamos a ser pues unos profesionales en eso, digamos, ¿verdad? Así como éramos profesionales en la mentira, en el chisme, en esas cosas, ahora en practicar el bien y la misericordia. Y dice, todos los días de mi vida, vamos a terminar con esto, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David no solamente se refería a la eternidad, sino también aquí en la tierra. Tenemos que aprender a amar la iglesia, tenemos que aprender a ser fieles a los estudios, a todas las actividades que se hagan dentro de la iglesia. Porque en el Salmo 27:4, miren lo que decía David: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es cuando estamos vivos, ¿verdad? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Y dice el Salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. También se refiere a la eternidad. ¿Y dónde vamos a estar? ¿En la casa de Pedro? ¿De Pablo? En la casa de Jehová. Ha de ser maravillosa, ¿verdad? Algo hermoso. Nuestro planeta Tierra, esta casa que tenemos ahorita, es algo hermosísimo, pero el hombre se ha tomado la molestia de irlo destruyendo cada día más. En la casa de Jehová no va a suceder nada de esto. Ahí sí hay promesa. Se nos promete que no va a haber hambre, no va a haber dolor, no va a haber miseria, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, va a haber paz, amor. Vamos a estar ante la presencia de Dios en la casa de Jehová y no vamos a estar como invitados por un tiempo solamente, sino por una eternidad. Y no estás invitado nada más, no vas a estar ahí solamente como invitado, sino como hijos de Dios. Vamos a estar ante nuestro Padre por toda una eternidad. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice, por toda una eternidad. Hermanos, con esto vamos a terminar. Espero que el Señor haya hablado a través de estas hermosísimas palabras que nos dan una lección de cómo podemos aprender a confiar en Dios. Esta palabra
nos enseña a cimentar más nuestra fe, a fortalecerla más, para que ya no seamos como esos niños fluctuantes de los que habla Pablo, ¿verdad? Que a veces suben, a veces bajan. No. Esa lección no, en realidad no tiene precio. Vívela, hermano, créela. Y cuando ustedes, vuelvo a repetir, en alguna de esas situaciones, grábate este salmo. De hecho, todo cristiano se lo debe de saber de memoria, no solamente de memoria, sino entenderlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Ese salmo es tan poderoso. Por ejemplo, donde vivimos nosotros, ese en Milpalta, está un poco alejado ahí del centro, y en la noche se oyen cuando ladran los perros, así horribles, y eso no, las potestades. Y yo inmediatamente empiezo a recitar el salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y los perros se callan inmediatamente. Tiene mucho poder esa palabra. Ya vimos todo lo que nos da, ¿verdad? Protección, comida, alimento, paz, restauración, etcétera, etcétera. Créelo y vívelo, hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me confortará. Adelante. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por las 10 días. Amén. Te invito a que te pongas de pie, hermano, y vamos a orar. Si alguien gusta orar después de mí, adelante. Hazlo sin ningún temor, es para darle las gracias a Dios. Padre bendito, estoy profundamente agradecido contigo, Señor, por la palabra que has traído a nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Padre, porque me has enseñado a través de ella a fortalecer mi fe, a creer en ti, Señor, sin ningún temor. Padre amado, gracias porque necesito que tú seas mi pastor, que tú me cuides, que tú me guíes, que tú me alimentes, Señor. Reconozco que sin ti no somos nada, Padre amado, que todas mis decisiones anteriores me llevaron a consecuencias graves, Padre. Te doy gracias porque eres mi pastor y contigo nada me falta, Padre, y lo he experimentado cada día de mi vida, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, que estoy seguro, Señor, que se gozaron también, que su alma se va llena de paz, llena de consuelo, llena de fortaleza, Padre amado, lleno de ánimo, Señor, lleno de esas fuerzas que tú nos has dado como el búfalo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que bendigas a cada uno de ellos y que a donde quiera que vayamos no se nos olviden estas palabras y las compartamos con alguien que aún no te conoce, Señor, que aún no forman parte de tu rebaño, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado Padre bendito del cielo, te doy gracias, Señor, por esta palabra hermosa que nos has traído mediante nuestro hermano Javier. Te pido que lo sigas usando tan hermosamente como lo haces, Señor, que le bendigas y le protejas a él y a su hermosa familia, Señor. Gracias, Padre mío, porque siempre tú nos hablas, Señor, y en esta ocasión no ha sido la excepción. Esta palabra nos ha dado aliento, Señor, nos ha enseñado mucho, porque antes de entrar a la prédica, precisamente, Señor, tú lo sabes, estaba platicando yo con mi hermana sobre la muerte y sobre gente que ha fallecido. Ahora sabemos, Señor, que los que mueren en Cristo están en el cielo, y bueno, ya lo sabíamos, Señor, pero esta palabra es de gran fuerza, Señor, es una gran arma, Señor, no la quites de nuestros corazones,
que sigamos adelante, Señor, y alcancemos a todos lo que sea posible, Señor, para que podamos enseñarles. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, te pido también que bendigas a todos mis hermanos que llegaron hoy y a los que no han podido llegar por enfermedad o porque están cuidando a otras personas de sus familias. Bendícelos, Señor, ayúdalos. Te imploramos, te rogamos, Señor, también por los niños que tienen en estos momentos depresión, como el hijo de la hermana Dorita, como el hijo de nuestra hermana, no recuerdo el nombre, Señor, pero fue martes allá a estudio a casa Teo. También por mi sobrino Pedro Luis, Señor, quítales la depresión, dales fuerza, Señor, y motivación para que ellos salgan adelante, porque la juventud necesita conocerte, Señor, necesita conocer estas armas hermosas y lo hermoso que es abrir los ojos un día más cuando otras personas que conocemos no están viendo esta noche y este día, Señor. Gracias, te pedimos también por la salud de la mamá de la hermana Rosy, que se ha visto muy enferma, y por la salud de la abuela de nuestros hermanos guadianos, Señor. Sea tu voluntad en nuestras vidas, Padre mío, porque tú siempre nos das lo mejor y sabes qué es lo mejor para nosotros. Gracias, Padre mío, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Tomes asiento, por favor. Qué hermosas palabras. Yo creo que si ya lo habíamos leído alguna vez y lo gozamos, con esta explicación profunda vamos a comprenderlo más, ¿no? La verdad es que disfrútenlo, gócenlo. Lo vamos a subir, por supuesto, a la página para que lo vuelvan a escuchar con detenimiento, por si se les fue algún versículo o algo. Y es importante comprender que la Biblia toda es una sola. Desde Génesis hasta el Apocalipsis es una sola. No hay gente alguna vez... hace poco me preguntaba una persona, bueno, es que ¿cómo Jesucristo sabe lo que dijo Isaías? Por ejemplo, Jesucristo lo menciona, los apóstoles lo mencionan, algunos de los profetas, e inclusive hacen referencia al Génesis. ¿Y cómo es que el rey David conocía a Jesucristo, ¿no? O sea, sabía que iba a llegar. ¿Cómo es que Isaías sabía que iba a llegar? Y como decía el hermano, ¿no? O sea, el capítulo 22 habla es una profecía mesiánica de alguna manera. Entonces, pues por eso, porque de alguna manera Dios es uno solo, y hay que entenderlo así. Hay gente que dice, no, es que uno es Jesucristo y otro es Dios. No, es el mismo, es nuestro Dios. Es el que seguimos y es el que nos ha escogido. Es el que escogió al pueblo de Israel. Y después dijo, ya no nada más el pueblo de Israel, ahora todos los que quieran y hablen de mi nombre, todos los que acepten mi nombre, van a ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y eso es lo más hermoso, y por eso podemos entender de esta manera, así como lo explicó el hermano. Y la verdad es de que, muchas gracias, hermano. Gracias a Dios y gloria a Él, porque te pone estas palabras tan hermosas que son para gozarse. En general, bueno, pues estamos avanzando con lo que es la ampliación de la iglesia. No se nota mucho, pero sí hemos hecho varias cosas. Ya lo verán. Ya tenemos nuestro el templete que va hasta adelante. Aquí debería de ir el templete, nada más que con esta viga, pues no lo podemos poner ahorita porque nos daríamos algunos cocos, pero bueno, ya se ha ido avanzando, va a mejorar, la iglesia se va a ver muy bonita. Quería comentárselos porque, bueno, pues a veces decimos, bueno, ¿qué se hace con las ofrendas? Bueno, pues se hacen este tipo de cosas, se hace también el apoyo a las personas
que se les da su despensa. Ustedes lo pueden venir, si vienen al Burger King en las tardes, hay una señora que realmente sufre mucho, piden dinero y la gente pasa, y a pesar de que la banqueta no tiene más de 90 centímetros, la gente pasa y no la ve. Y desafortunadamente pues así somos. Yo creo que el pecado más grande que tiene el ser humano es el egoísmo. Y de ahí viene el falso orgullo, ¿no? Entonces, todo para mí y nada para los demás. Pero nosotros, ¿me ayudas con las ofrendas? Nosotros lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Y bueno, pues vamos a las ofrendas del día de hoy. Mi hermana nos va a hacer el honor. Señor Jesús, gracias te damos, Padre bendito, por esta noche. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a todos mis hermanos y que bendigas sus trabajos, Señor. Que seas tú el que les des el sustento, Padre bendito, y que, como lo dijo el pastor Javier, nada nos faltará, Padre Celestial, porque te tenemos a ti como nuestro Dios viviente. Te damos la honra y la gloria, Padre Celestial. Amén. Y bueno, pues qué hermoso es verlos nuevamente, hermana. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Soy Claudia Ríos. Claudia. ¿Ya habías venido una vez, no? No es la primera. Es la primera vez. Bienvenida, esta es tu casa. Gracias. En verdad, al final si Soy gustan. familiar de ¿A poco? Fíjense dónde se vinieron a encontrar. Pues qué bonito. Qué Una bonito. sorpresa para nosotros. Qué bonito y bueno, pues, Y les ha dado muchísimo gusto, ya ves que la otra vez tiene nuestra hermanita. Ajá. Lidia. Sí, Sí, no, sí, y ahora, pues por iniciativa propia, porque vino y aquí nos encontramos. qué bueno. Fíjense que quiero comentarles, como siempre, que tenemos el estudio de los martes, que es en casa de mi hermano Raúl. Es un estudio muy bonito donde estamos repasando la Biblia desde el Génesis. Vamos en el capítulo 8, ¿sí? Y vamos despacito, pero lo vamos saboreando mucho. Vamos leyendo versículo por versículo y lo vamos disfrutando bastante. Tenemos el estudio de los jueves en la mañana. Ahí en la lona dice que es en la tarde, ya no, ahora es en la mañana, a las 10 de la mañana, pues para las amas de casa, la gente que no tiene trabajo tan temprano y quiere venir en la mañana, tener dos tipos de horarios. Quiero comentarles que si en algún momento dado tienen la necesidad de que ya sea que yo o el hermano Javier podamos ir a su casa, a él le cuesta un poco más trabajo porque viene de muy lejos, pero estamos muy dispuestos a acompañarlos, a ir a su casa, a hacer un pequeño estudio ahí, hablar de la palabra de Dios, para que muchas veces la familia como que dice, ay, esos son raros, ¿no? Bueno, para que la familia conozca y sepa de qué estamos hablando, sepa qué hacemos. Por supuesto, esto no se cobra nada, en absoluto. Nosotros no pedimos un centavo, porque nosotros lo hacemos por Dios. Y Dios no nos pide dinero, ¿sí? Afortunadamente, gracias a Dios que tenemos nuestros trabajos y de ahí nos mantenemos. Pero realmente, con toda confianza, hermana, por supuesto, hermanos, con toda confianza, si es necesario y quieren que un día vayamos, o quieren que hablemos de algún tema en particular, o tienen alguna persona enferma que quisieran que la visitáramos, con toda confianza. En serio, yo se los digo porque es parte del ministerio de un servidor y de mi hermano Javier el hacer ese tipo de cosas. Entonces quiero que lo sepan para que lo aprovechen cuando sea necesario. Cuenten con nosotros, nos ponemos de acuerdo en las fechas y vamos, así sea lejos, así sea cerca, ¿verdad, hermano? Hemos ido muy lejos y no nos arrepentimos porque siempre es de bendición. Sin más, yo quiero decirles que pasen una excelente semana. Oren todos los días, oren sin cesar, dice la palabra de Dios. Hay que estar orando todo el tiempo, porque es una manera de permanecer cerca de Jesucristo y no alejarnos.
cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de pensar en el Señor, nos empezamos a alejar cada vez más. Y de repente, no, pues hoy tampoco voy a la iglesia, pues y luego veo, ¿no? Entonces nos empezamos a alejar. No, ustedes diario oren. Si no tienen tiempo de leer su Biblia o de darle una pasada, oren al Señor, pídanle, háblenle: Señor, esto me salió muy bien, gracias Señor. Señor, necesito que pase rápido mi taxi. O sea, no importa, pídanle lo que quieran. Es su Dios, es para ustedes. Y los va a ayudar en todo lo que Dios crea que es necesario. No lo vamos a poder convencer, Él ya está convencido de qué es lo que necesitamos, porque escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, aprovechen lo que lo tienen, oren al Señor, oren todo el tiempo, oren cuando se sientan tristes, oren cuando estén felices, acuérdense de Dios, oren cuando hagan algún coraje, o cuando alguien les haga algo, oren para que tengan dominio propio, porque eso es lo que nos falta. Como buenos cristianos tenemos que tener dominio propio. Luego nos enojamos. Esta me hizo, me quiere hacer, este me hizo, me quiere hacer. No. Ay, me hizo algo. Señor, por favor, dame luz y entendimiento. ¿Qué está pasando, Señor? Porque no debemos de responder. Jesucristo nos decía, la otra mejilla. No dale un guamazo, ¿verdad? No, eso no decía. Entonces no debemos de responder. Hay que tener dominio propio. ¿Sí? Entonces oren todo el tiempo, eso les puedo dar un buen consejo, y que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga, pásenla bien, buenas tardes.